Test de estrés flexión lateral del ligamento alar. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical producto de una lesión de los ligamentos alares. El usuario permanece en posición supina con la cabeza en la posición neutra, mientras que el terapeuta estabiliza el axis con una amplia pinza de agarre alrededor del proceso espinoso y lámina. El terapeuta entonces esfuerza a un lado la flexión lateral de la cabeza y el axis. Normalmente, si el ligamento alar está intacto, ocurre una mínima flexión lateral con un énfil capsular firme y un tope sólido. Test de inestabilidad cervical. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical superior por una movilidad anormal de la articulación atlantoaxial. El usuario se posiciona en sedestación con el cuello en una posición de semiflexión. El terapeuta coloca la palma de la mano en la frente y el dedo índice de la otra mano sobre el proceso espinoso de C2. Cuando se aplica una presión con sentido antero-posterior a través de la frente, un movimiento de deslizamiento de la cabeza hacia posterior en relación al axis es indicativo de una prueba positiva para la inestabilidad atlantoaxial. Test estático para evaluar la arteria vertebral. Objetivo: encontrar signos de insuficiencia en el aporte sanguíneo de la arteria vertebral. El usuario se posiciona en supino o sedente, el terapeuta sostiene completamente la cabeza del usuario y puede probar en conjunto los siguientes movimientos pasivos: extensión, rotación y flexión lateral. Especialmente la combinación de extensión con rotación son más propensos para probar la arteria vertebral. Luego de llevar pasivamente la cabeza a la posición indicada, se debe esperar hasta que aparezca algún indicativo de la insuficiencia en la arteria vertebral. La prueba es positiva al estar en presencia de nistagmo ocular, sensación de mareos, aturdimiento o alteraciones visuales. Test de compresión. Objetivo: reducir el espacio de los agujeros intervertebrales para evaluar la aparición de síntomas neurológicos. El usuario se posiciona en sedestación, el terapeuta se ubica detrás, luego el terapeuta ejerce una presión sobre la cabeza. La prueba es positiva si se acentúan los síntomas, dolor y síntomas neurológicos. Test de Spurlings. Objetivo: cerrar el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos y cierre facetario. El usuario se posiciona en sedestación, el cuello está inclinado hacia el lado ipsilateral y se aplica una sobrepresión sobre la cabeza del usuario de 7 kilogramos aproximadamente. El test es positivo si los síntomas se reproducen. Test de compresión de Jackson. Objetivo: cerrar el agujero intervertebral para reproducir síntomas neurológicos. El usuario se posiciona en sedestación, gira la cabeza hacia un lado, a continuación el terapeuta aplica una presión cuidadosa hacia inferior sobre la cabeza del usuario. Se repite con la cabeza girada hacia el otro lado. La prueba es positiva si durante la misma se irradia el dolor hacia el brazo, lo que indica una presión en la raíz nerviosa. Test de distracción cervical. Objetivo: abrir el espacio entre los agujeros intervertebrales para aliviar los síntomas neurales. El usuario se posiciona en decúbito supino, el terapeuta con una mano sujeta bajo la barbilla y con la otra mano sujeta el occipital. Luego se realiza una flexión ligera de cuello del usuario mientras se aplica una fuerza de distracción de 14 libras. La prueba es positiva si se reducen los síntomas. Upper Limb Tension Test. Objetivo: poner en tensión el plexo braquial para reproducir síntomas que podrían indicar algún problema cervical. Con el paciente en decúbito supino, el examinado realiza los siguientes movimientos: depresión de la escápula, abducción de hombro, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos, rotación externa de hombro, extensión de codo, inclinación cervical contralateral y ipsilateral. Si el paciente refiere reproducción de los síntomas, da este test como positivo. Signo de Lermite. Objetivo: esta es una prueba para la médula espinal y una posible lesión de la neurona motora. El usuario se encuentra en sedestación sobre una camilla con las piernas en extensión. El terapeuta flexiona pasivamente la cabeza del paciente y una cadera mientras la pierna permanece recta.
Una prueba positiva se reproduce una sensación similar a un shock eléctrico fuerte y dolor que baja por la columna hasta las extremidades superiores e inferiores. Esto indica irritación dural o meningia en la columna vertebral o una posible mielopatía cervical. Toser o estornudar pueden reproducir resultados similares. La prueba es similar a una combinación de la prueba de Brudzinski y la prueba SLR. Test de Romberg. Objetivo: identificar la pérdida de equilibrio de las extremidades inferiores por una posible lesión de motoneurona superior, mielopatía cervical. El usuario permanece de pie y se le pide que cierre los ojos. El usuario debe mantener la posición durante 20 a 30 segundos. Si el cuerpo comienza a oscilar en exceso o el usuario pierde el equilibrio, la prueba es positiva y se hablaría de una lesión de la motoneurona superior. Maniobra de Addison. Objetivo: identificar un síndrome de opérculo torácico. El terapeuta localiza el pulso radial y rota la cabeza del usuario hacia el lado ipsilateral a evaluar. A continuación, el usuario extiende la cabeza en tanto que el terapeuta rota externamente y extiende el hombro. Se solicita que el usuario que realice una inspiración profunda sostenida. La desaparición del pulso indica una prueba positiva. Test de Allen. Objetivo: identificar un síndrome del opérculo torácico. El terapeuta flexiona el codo del usuario a 90 grados en tanto extiende horizontalmente y rota externamente el hombro. A continuación, el usuario gira la cabeza hacia el lado contrario de la prueba. El terapeuta palpa el pulso radial que desaparecerá con el movimiento de la cabeza. La prueba es positiva cuando desaparece el pulso radial. Test de compresión acromioclavicular. Objetivo: identificar un esguince en la articulación acromioclavicular. El usuario se posiciona en sedestación. El terapeuta acopa las manos sobre el músculo deltoides con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. A continuación, oprime los talones de ambas manos juntas. La prueba es positiva cuando hay un dolor o un movimiento anormal de la articulación acromioclavicular, la cual indica una alteración de esta articulación. Signo de Pacino. Objetivo: identificar una lesión en la articulación acromioclavicular. El usuario se mantiene en sedestación con el brazo relajado al costado. El terapeuta coloca una mano sobre el hombro de manera que el pulgar esté en la cara posterolateral del acromión y el índice y medio estén en la parte media de la clavícula en el mismo lado. El terapeuta a continuación aplica una presión sobre el acromión con el pulgar en sentido antero-superior, mientras que en la parte inferior de la clavícula se aplica una fuerza contraria con los dedos. Test de aprensión anterior. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. El usuario se posiciona en decúbito supino. El terapeuta toma el brazo del usuario y de forma pasiva ubica el brazo en 90 de abducción, 90 de flexión de codo y luego realiza una rotación externa de hombro. La prueba es positiva cuando el terapeuta avanza en la rotación externa de hombro y el usuario presenta una sensación de inestabilidad o dolor. Test de recolocación. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. El usuario se mantiene en supino con la articulación glenohumeral en el borde de la mesa.
El terapeuta coloca el brazo del usuario en 90 de abducción, rotación externa completa y en 90 de flexión de codo. Luego ubica una mano sobre el hombro y se aplica una fuerza en sentido antero-posterior sobre la cabeza del hombro. La prueba es positiva si el dolor o la aprehensión del paciente disminuyen con la fuerza aplicada. Test de cajón anterior. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. El usuario en supino con la articulación glenohumeral en el borde de la camilla. El terapeuta coloca el brazo en 60 a 80 de abducción y rota neutramente. Y luego se traslada la cabeza humeral hacia anterior. Es positivo si el usuario reporta dolor o reproduce los síntomas de inestabilidad. Test de aprehensión posterior. Objetivo: identificar una inestabilidad posterior de hombro. El usuario descansa en posición supina, el terapeuta flexiona hacia anterior y gira hacia interno el hombro. A continuación aplica una fuerza posterior en el codo del usuario. El terapeuta palpa la cabeza del húmero con una mano, en tanto que con la otra la empuja hacia atrás. En cualquier caso, si la cabeza humeral se mueve hacia atrás más del 50% de su tamaño, indica inestabilidad posterior. La prueba es positiva cuando existen signos de aprehensión o alarma en la cara del usuario. Test de Crank. Objetivo: identificar una lesión desgarro del labro. El usuario se posiciona en decúbito supino mientras el terapeuta eleva el húmero a 160 grados en el plano escapular. Aplica una carga axial sobre el húmero mientras que el hombro se rota internamente y externamente. La prueba es positiva si provoca dolor. Test de compresión y rotación. Objetivo: identificar una lesión del labro. Con el usuario en decúbito supino, con el brazo abducido a 90 grados y el codo flexionado a 90 grados, el terapeuta aplica una fuerza axial sobre el húmero. Se realiza una circunducción rotando. Positivo si provoca dolor o aparece un clic. Signo de Tinels. Objetivo: detectar posible compresión del nervio cubital en el túnel cubital. El terapeuta aplica 4 a 6 golpes próximos al túnel cubital para probar el nervio cubital del usuario. Es positivo cuando el usuario percibe una sensación de hormigueo a través del recorrido del nervio cubital. Test de movimiento, estrés de embalgo. Objetivo: evaluar la existencia de una lesión en el ligamento colateral medial del codo. El hombro del usuario es abducido a 90 grados con rotación externa máxima. El terapeuta flexiona al máximo el codo y aplica una fuerza en valgo. Luego, el terapeuta extiende rápidamente el codo hasta los 30 grados de flexión. Si el usuario experimenta dolor en la región medial del codo entre 120 y 70 grados de flexión, la prueba es considerada positiva. Test codo de tenista.
Objetivo. La prueba es útil para identificar una lesión contráctil de los tendones extensores de la muñeca, más comúnmente relacionados con el origen del extensor común. El usuario permanece de pie con el codo afectado completamente extendido y el antebrazo en pronación. El terapeuta también está de pie y se posiciona el antebrazo bajo el antebrazo del usuario. Ambos brazos del terapeuta son entonces extendidos y pronación de manera que los pulgares se pueden colocar sobre la cara palmar de la muñeca del paciente para proporcionar apoyo y de contrapresión, mientras que los dedos se colocan sobre el dorso de la muñeca extendida. El paciente contrae los extensores de la muñeca isométricamente con fuerza contra la resistencia. Una prueba positiva se indica por la reproducción de dolor en la cara lateral del codo. Test codo de golfista. Objetivo: para probar una lesión contráctil de los tendones flexores de la muñeca, más comúnmente relacionados con el origen del flexor común. El usuario se posiciona en sedestación o de pie con el codo completamente extendido y el antebrazo en pronación. El terapeuta también permanece de pie junto al lado afectado. El terapeuta fija el antebrazo por el inferior, mientras que se coloca el brazo del paciente sobre el pliegue del codo. La otra mano en forma de puño se coloca en la palma de la muñeca en flexión del paciente. El paciente contrae los flexores de muñeca isométricamente con tanta fuerza como sea posible contra la resistencia. Es positivo si se reproducen los síntomas de dolor en la cara medial del codo. Signo de Tinels. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, síndrome del túnel del carpo. Descripción: el terapeuta realiza unos golpecitos con los dedos sobre el nervio mediano en la región de la muñeca. Valoración: positivo si el usuario afirma la extensión de dolor y parestesias en la distribución del nervio mediano. Test de Palens. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: el usuario se posiciona en sedente luego que con el codo a 30 grados de flexión y el antebrazo en supinación. El fisioterapeuta coloca la muñeca en flexión máxima durante 60 segundos. Luego repite la misma manera de forma invertida. Valoración: positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test de compresión del carpo. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: con el usuario en sedestación, con el codo flexionado a 30 grados, el antebrazo en supinación y la muñeca en posición neutral. El fisioterapeuta coloca los pulgares sobre los ligamentos transversos del carpo y aplica 6 libras de presión durante 30 segundos como máximo. Positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del mediano. Test del teclado de piano. Objetivo: evidenciar una inestabilidad radio-ulnar distal. Descripción: usuario sedente con el antebrazo en pronación. Fisioterapeuta sentado frente al paciente toma una mano de la epífisis distal del radio, aplicando una presión descendente sobre la cabeza de la ulna. Valoración: presencia de la hipermovilidad o dolor de la articulación radio-ulnar distal. Aproximación escapular pasiva. Objetivo: valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Descripción: usuario en decúbito prono mientras que el fisioterapeuta al costado de él aproxima pasivamente las escápulas al levantar los hombros hacia arriba y atrás. Valoración: el dolor en el área escapular indica que el problema está en la raíz de 1 y de 2, en el lado que se siente el dolor.
Signo de Schippelmans. Objetivo: diferenciar el dolor torácico. Descripción: el paciente en bipedestación y terapeuta a un lado de él. Se le pide que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. Valoración: el dolor del lado cóncavo es indicado como una neuralgia intercostal y en el lado convexo de pleuritis. Las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de columna. Slump Test. Objetivo: valorar una disfunción neurológica de origen medular. Descripción: paciente sentado en la camilla, el fisioterapeuta al costado del usuario. Le pide que flexione la columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. El fisioterapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas del paciente, por lo general el lado sano. Valoración: la reproducción del dolor o otros síntomas se considera como positivo, ya que implica el choque de la dura madre y la médula espinal o raíces nerviosas. Test de Milgram. Objetivo: evidenciar el compromiso del disco intervertebral. Descripción: usuario en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el pecho, posición del fisioterapeuta al lado del área a examinar. Se le pide al paciente que mantenga ambos miembros inferiores extendidos, los eleve a 10 centímetros sobre la camilla y mantenga esta posición durante 30 segundos. Valoración: es positivo cuando el dolor aparece en la zona lumbar y cara posterior del muslo, que indica compromiso del disco. Test SLR. Objetivo: identificar una lesión de disco intervertebral, herniación discal. El usuario se posiciona en supinación, la rodilla permanece completamente extendida y el tobillo en dorsiflexión neutra. A continuación, el terapeuta flexiona pasivamente la cadera del usuario mientras la rodilla se mantiene en extensión. El test es positivo cuando se produce un dolor irradiado a través del nervio ciático entre 30 grados y 60 grados de flexión de cadera. Test de Bragat. Objetivo: signo indicado de compresión radicular. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino, con una mano el fisioterapeuta sujeta el talón. La pierna extendida se levanta lentamente cuando aparece el dolor, producto del ciático. La pierna se desciende hasta que el dolor se encuentra ausente. En la posición se realiza una dorsiflexión del pie. Valoración: el signo de Bragat positivo cuando el dolor sigue el recorrido del ciático hacia L4 y S1. Test de Lissig. Objetivo: detectar la presión del dolor lumbar. El usuario se encuentra en decúbito supino. El fisioterapeuta realiza una flexión de cadera con extensión de rodilla, acompañado de una rotación interna y aducción de cadera, hasta que el usuario refiera sentir dolor. Valoración: el signo positivo cuando aparece el dolor y sigue el recorrido de la raíz nerviosa o aparece el dolor lumbar.
Test de Adams. El objetivo: valoración de la escoliosis estructural o funcional. Descripción: usuario en posición bípeda. El fisioterapeuta se sitúa detrás de él y le pide que se incline hacia adelante, intentando tocar el suelo. Valoración: cuando se observa una protusión en la hemitórax, en la zona lumbar o torácica, también denominada como giba, es indicada una rotación vertebral. Mayor gibosidad corresponde a la zona. Clínicamente, esta rotación es la medida de la unión de la máxima potencia de la gibosidad adyacente. Distracción. Paciente con los brazos cruzados. El fisioterapeuta coloca sobre las crestas ilíacas anteriores superior y realiza una compresión hacia abajo y hacia los lados. La presencia del dolor dictamina la presencia de la lumbalgia sacroilíaca. Compresión. El paciente de lado, la cadera en flexión de 30 grados y las rodillas en flexión de 30 grados. Fisioterapeuta coloca ambas manos sobre la cresta ilíaca y realiza una compresión axial, positivo para el dolor. Cizallamiento femoral. Paciente en decúbito supino, la cadera en flexión de 90 grados, la rodilla en máxima flexión. Fisioterapeuta coloca las manos en la rodilla y realiza una compresión axial o hacia posterior. Test de Patrick. Paciente en decúbito supino, al borde de la camilla, le coloca la pierna por fuera de la camilla y la otra pierna en la máxima flexión de cadera y la rodilla del paciente lleva con sus manos hacia la flexión. Test de longitud de extremidad inferior. Objetivo: conocer desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. El usuario se mantiene en decúbito supino con los pies separados unos 15 centímetros. El terapeuta de pie junto al paciente y a la altura de las rodillas. Con una cinta métrica se mide la distancia entre la EIAS y el malleolo tibial y se compara con el miembro contralateral. Una distancia menos de 1 a 1.5 centímetros es considerada normal. Test de Trendelenburg. Objetivo:
Evaluar la musculatura de pelvio-trocanteria, glúteo medio. Usuario en bípedo, terapeuta detrás de él se le pide que levante una pierna flexionando la cadera y la rodilla. Se observa una contracción de la musculatura pélvica y del lado que está como apoyo se produce una elevación de la pelvis contralateral para mantener la posición horizontal. El test es positivo si la mantención de la pelvis no es vertical y se inclina hacia un lado de la pierna en elevación. Test de McCarthy. Objetivo: valorar lesión del labro. El usuario en decúbito supino, el terapeuta al costado o al lado de evaluar. Se toma la pierna del paciente con una mano distal en el tobillo y la mano proximal desde la rodilla. Se realiza una flexión de cadera, una rotación interna y una abducción para patología del labrum anterior. Y para el labrum posterior se realiza una flexión de cadera, una rotación externa, llevando desde ahí la cadera a una posición de extensión. La reproducción de molestia o dolor en la ingle, indicativo de lesión en el labrum acetabular. Test score. Objetivo: identificar la presencia de osteoartritis y o lesión del labrum. El usuario de cúbito supino y el terapeuta por delante del paciente toma en asa la pierna del paciente y coloca sus manos en la garganta troclear, quedando con flexión de cadera y rodillas sobre los 90 grados y se comprime. Luego rota la pierna hacia ambos lados. Es positivo si aparece dolor durante la realización de la prueba. Test de cajón anterior. Objetivo: valorar la integridad del ligamento colateral anterior. Descripción: usuario en posición de cúbito supino con las rodillas y caderas flexionadas en 90 y 45 grados respectivamente. Los pies se encuentran apoyados sobre la camilla. El terapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del paciente. Bloqueándolo, el terapeuta abraza con ambas manos la epífisis proximal de la tibia, situando los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de desplazamiento anterior o aumento de escalón femorotibial e induce la traslación anterior de la tibia. Valoración: es positivo si se presenta un deslizamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Falso positivo se deben normalmente a la meniscectomía previa o a la afectación de la cápsula. Test de cajón posterior. Valorar la integridad del ligamento colateral posterior y el complejo postero-extremo. Descripción: usuario se coloca en decúbito supino con las rodillas y caderas flexionadas en 90 y 45 grados, respectivamente. El terapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo. El fisioterapeuta coloca la primera comisura de la mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de los dedos termina de abrazarla. En posición se imprime un empuje en sentido posterior intentando producir un cajón posterior. Valoración: se considera positiva si hay una excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia respecto al fémur. Test de Wood-Fleiss. Objetivo: valorar la presencia de inestabilidad posterior de la rodilla por la rótula del ligamento colateral posterior. Descripción: el usuario en decúbito supino con ambas caderas y rodillas flexionadas en 90 grados, el terapeuta de pie a la altura de la pelvis del usuario, sosteniendo ambas piernas desde los tobillos, con lo que se asegura la completa relajación del usuario. En esta posición, observe el contorno de la rodilla afectada, comparándolo con la sana. Valoración: desplazamiento de la tibia hacia posterior del lado afectado, perdiendo el relieve anterior de la rótula del ligamento colateral posterior. La caída es de un extremo proximal por acción de la gravedad. Test de Aplais.
Valorar la afectación de los meñiscos. Descripción. El paciente en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. El fisioterapeuta coloca a un lado de la rodilla a evaluar. Fija un segmento del músculo con una rodilla sobre la cara posterior de su tercio inferior. Con una mano rodea el retropié y con la otra agarra el tercio medial inferior de la pierna. El terapeuta realiza una presión descendente sobre la pierna manteniendo una presión y se practica la rotación en ambos lados. Valoración. Es positivo si el dolor o chasquido audible en el compartimiento lateral al realizar rotación interna o rotar externamente que indica la lesión meniscal. Signo de Clark. Objetivo: evidenciar una alteración de la biomecánica femoropatelar. Descripción: el usuario en decúbito supino de las rodillas extendidas y musculatura relajada. El fisioterapeuta junto al lado afectado, desplaza la rótula en sentido caudal aplicando la primera comisura sobre su borde superior, manteniéndola en dicha posición. Se solicita al paciente que contraiga el cuádriceps. La valoración incapacita para completar la prueba o aparición de dolor durante la ejecución de las mismas. En la alteración condral se debe comparar el lado colateral, evaluando toda la superficie de la maniobra en 30, 60 y 90 grados de flexión. Test línea de Face. Objetivo: determinar el grado de descenso de la bóveda plantar. Descripción: el usuario en decúbito supino, el terapeuta está en bípedo frente al arco medial del pie. El terapeuta marca con un roturador en el apex del malleolo medial y la cara medial de la primera articulación metatarso-falángica. Uniendo estos dos puntos con una línea, el terapeuta palpa la tuberosidad navicular en la cara medial del pie, observando que se encuentra en la relación con la línea une los dos puntos. Luego se pide que el usuario se ponga de pie con los pies separados a unos 10 centímetros y se vuelve a palpar el navicular. Valoración: si la marca del navicular cae por debajo de la línea trazada, corresponde a un pie plano. Test de dorsiflexión y eversión. Evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Descripción: usuario en supino con el pie fuera de la camilla. El terapeuta se encuentra en bípedo frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y eversión del tobillo en combinación con la extensión de los metatarso-falángicas durante 20 segundos. Valoración de esta prueba es positiva cuando se producen los síntomas. Se encuentra tensión en la fascia plantar y tensión incrementa en el nervio tibial, por lo cual se pone en duda su especificidad. Test de cajón anterior. Valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Descripción: usuario de cúbito supino con el pie relajado. El terapeuta bípedo a los pies del paciente coge con su mano caudal en el calcáneo, de modo que la planta del pie queda enfrentada a la cara anterior del antebrazo. La mano cefálica abarca el tobillo del usuario sobre la cara anterior de los malleolos. Provoca una tracción anterior del pie, evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Valoración: test positivo cuando hay un excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibial peronea. El test evalúa el ligamento peroneo astragalino anterior y se gradúa en una escala de 4 valores, donde 0 representa ausencia de laxitud y 3 gran laxitud. Test para evaluar los ligamentos externos.
En este test vamos a necesitar que el paciente esté en decúbito lateral. Vamos a tomar con una mano la parte distal de la tibia y peroné y con la otra mano el calcáneo y vamos a realizar un deslizamiento. De igual forma, para evaluar los ligamentos mediales vamos a realizar la misma maniobra con un deslizamiento. El test saldrá positivo si existe un deslizamiento anormal. Test de distracción. Este test nos va a servir para identificar una inestabilidad del tobillo. Tomamos la planta del pie, con una mano el empeine y con otra mano la región del calcáneo y vamos a realizar una distracción. Si existe un chasquido o dolor, la prueba es positiva. Test de compresión. Objetivo: valora la integridad de la unión sindesmoide tibio-peronea distal. El usuario se encuentra en decúbito supino, el terapeuta en bípedo a los pies del paciente, con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos. Entrelazando los dedos para posterior, se realiza una presión de la tibia y el peroné entre sí. El test es positivo si hay dolor en la zona intermalleolar, lo que indica un dolor en la sindesmosis tibio-peronea. Test cajón posterior. Objetivo: valorar el grado de inestabilidad posterior del tobillo. El usuario se encuentra en decúbito prono con el pie relajado. El terapeuta en bípedo a los pies del paciente coge con su mano el calcáneo y la otra mano la planta del pie. Luego realiza una tracción hacia posterior del pie para ver una inestabilidad en el tobillo. El test es positivo cuando hay un exceso de desplazamiento posterior o un dolor.